funciona cuando un fluido se produce en unidad de tiempo. Se llama flujo, ¿sí? El flujo. ¿Cuál es el flujo salival? Entonces, lo normal, ¿cuánto era? Mañana, ¿cuánto? Mililitro por minuto, ¿cierto? O sea, producimos aproximadamente 1 mililitro por minuto. Más de 1 mililitro por minuto, esa es una cantidad de saliva adecuada, ¿sí? Pero cuando nosotros decimos que la cantidad de saliva todavía es baja, ¿cuándo decimos eso? Cuando la cantidad de saliva es baja, cuando tenemos entre 0.7 y 1, ¿no? Un ratito, por favor. ¿Hay enchufe ahí? Sí, abajo. ¿Hay enchufe? Es de color rojo. No, hay rojo, no, pero creo. Esta grabación no va. Sí, sí. Ya, a ver. Muy bien, y como les estaba comentando, ¿no? Entonces la cantidad de saliva normal es mayor a 1 mililitro por minuto, ¿cierto? ¿Cuándo decimos que la saliva es baja? ¿Cuándo decimos? Cuando tenemos entre 0,7 y 1. ¿Cuándo decimos que es muy baja? Menor a 0,7, ¿cierto? Menor a 0,7. Ahora, tengan en cuenta que cuando una persona no tiene mucha saliva, ¿cómo se llama ese estado? Se llama serostomía, ¿sí? Serostomía entonces es cuando uno tiene una cantidad muy baja de saliva. Y eso para un odontólogo es un problema, ¿no? Porque acuérdense que la saliva tiene un montón de funciones, ¿sí? Como tiene muchas funciones, no solamente se altera la función alimenticia, no solamente no va a haber una buena degradación de los nutrientes. ¿Qué nutriente es el principal que se degrada o que se digiere en boca? Los carbohidratos, ¿no? Gracias a que en la saliva nosotros tenemos una enzima llamada amilasa salival, ¿cierto? Amilasa salival, o tialina también se le conoce, ¿no? Tialina o amilasa salival. Muy bien. Entonces recuerden, cuando uno tiene la saliva muy baja, muy baja, ¿sí? Nosotros decimos que el paciente tiene serostomía. Muy bien, serostomía. ¿Y cómo se llamará un paciente cuando ya tiene un exceso de saliva? Pues, ya, mucha saliva, produce mucha saliva. A eso se le llama cialorrea, con S. Cialorrea, con S. ¿Sí? Cialorrea, con S. Cialorrea. ¿Sí? ¿Ustedes han visto a los pacientes epilépticos? ¿No? Hay un gran error que se comete, ¿no? Se está botando espuma. No es una lavadora el paciente, ¿no? No se convierte por la epilepsia en una lavadora. En realidad ese contenido exagerado, entre comillas, espuma que está produciendo es saliva. Entonces una característica de las convulsiones es que el paciente produce mucha saliva. O sea, el paciente desarrolla cialorrea. ¿Se entiende? ¿Sí? Cialorrea. Muy bien. Entonces, de nuevo, solo para repasar. ¿Qué saliva tenía más bicarbonato? ¿Qué saliva? ¿La primaria o la secundaria? Secundaria, ¿cierto? ¿Qué saliva tenía menos sodio y menos cloro? Secundaria, ¿no? ¿Quién tenía más sodio y más cloro? La primaria, ¿no? La primaria. Nunca se olviden de eso. Muy bien, a ver, sigamos. Muy bien, estos son los constituyentes de la saliva, miren chicos. La saliva está formada por todo esto de acá, ¿sí? Por favor, no vayan a copiar, tomen una foto, esto se los mando, ¿sí? Pero no vayan a copiar, no pierdan el tiempo copiando, apunten cositas adicionales. ¿Cuál es el principal constituyente? ¿Qué fue? Yo no he hecho nada. Ni siquiera te he tocado, eso sí. No me llevo bien con esto. Muy bien, a ver, ahí a ver, viejitos. ¿Cuál es el principal constituyente de la saliva entonces? El agua, ¿cierto? El agua. El agua es el principal constituyente. Y es importante porque el agua cumple ¿qué función, chicos? Función de
lubricación. ¿Qué pasaría si tú masticaras tus alimentos y tu boca estuviera seca? ¿Qué pasaría? El alimento, primero que no se forma el bolo adecuadamente. Tendrías problemas en la deglución, ¿cierto? Segundo, que eso generaría fricción y tendrías heridas al momento de masticar, ¿se entiende, no? ¿Sí? Entonces, el papel del agua es, aparte de lubricar la boca, obviamente, es también, ¿qué cosa? Lubricar el alimento, ¿cierto? Lubricación del alimento, para que así no haya rozamiento, no haya fricción y no hayan heridas. Si ustedes ven un paciente con serostomía, ¿qué pueden encontrar en su boca? Lo primero que encuentran, heridas, ¿no? Heridas, irritación, la lengua está roja, el cabello está rojo, el labio está rojo. ¿Es por qué? Por la fricción. ¿Ustedes saben cuántas veces la lengua toca sus encías? Pues en el día, un montón de veces. Imagínense que haya fricción. Eso va a generar heridas, ¿cierto? Entonces, un papel importante del agua es precisamente eso, lubricación, ¿sí? El agua, la saliva que tiene también, tiene bicarbonato. ¿Cuál era la función del bicarbonato que tiene la saliva secundaria? ¿Cuál era? Regular, ¿qué cosa? El pH, ¿no? Para que no crezcan microbios, para que nuestro pH no sea ácido. Las mucinas, ¿qué función tienen las mucinas? Les expliqué arriba. ¿La mucina? ¿Qué era la mucina? Era una proteína que le daba, ¿qué característica a la saliva? ¿Una característica cerosa o una característica mucosa? Mucosa. Y la mucina también sirve para la lubricación, también. Y la mucina también participa en la formación del bolo, ¿sí? Es importante la mucina, lubrica también, como un moco, ¿cierto? Acuérdense que si tiene moco, ¿qué tiene entonces? La mucina. La saliva, aparte de moco, aparte de mucina, ¿qué otra cosa tiene? Tiene inmunoglobulina A, ¿no? A, la A es la más importante, justo está ahí, ¿no? ¿Qué moléculas tiene la saliva también? ¿Se acuerdan que eso lo vimos en inmuno, en defensa? ¿Qué tiene? Tiene lisocimas, inmunoglobulina A. Sí, esas dos les menciono porque son las que les dije. Los de ferrino no les comenté, por eso no lo mencionamos. Lisocima y inmunoglobulina A. ¿Qué función tiene la lisocima y la inmunoglobulina A? ¿Qué función, chicos? Tiene función de defensa, ¿sí? Defensa. Acuérdense que muchos microbios que quieren vivir en nuestra boca van a morir gracias a la presencia de lisocimas, gracias a la presencia de inmunoglobulina. Ahí en el cuadro dice que la saliva tiene amilasa. ¿Qué es la amilasa? Es una proteína, una enzima que sirve ¿para qué? Para la digestión de ¿qué? ¿Proteínas, lípidos o carbohidratos? Carbohidratos. ¿Qué otro nombre tenía la amilasa salival? Tialina, ¿cierto? Tialina. Muy bien. Y por último, aunque no lo crean, chequen el último componente, chequenlo. Chicos, ¿los estoy perdiendo? No, chequenlo, miren, chequenlo. Algunos quieren regresar de nuevo al científico, no creo, ¿no? Chicos, ya estamos acá en estomatología, miren. Factores de crecimiento. ¿Alguien me dice para qué serviría que la saliva tenga factor de crecimiento? Por ejemplo, miren ese factor, crecimiento epidérmico y nervioso. ¿Alguien me dice? Hola, ¿qué tal? Entonces, ¿para qué serviría el factor de crecimiento en la saliva? ¿Para qué? Para la regeneración. Yo les quiero preguntar algo que seguramente les ha pasado, pero nunca se han puesto a pensar y analizar por qué pasó. ¿Se han hecho alguna vez una herida en la piel, cierto? ¿Cuánto demora en cicatrizar? 4 días, 3 días. ¿Se han hecho una heridita en la boca? ¿Cuánto tiempo demora en cicatrizar? ¿Más o menos que la piel? Solo díganme eso, ¿más o menos? ¿Más? Menos. Tú tienes una herida, ese día te duele como el diablo, ¿no? Te duele un montón, pero el día siguiente, bueno, está tolerable. El tercer día ya ni lo sientes, ¿no? ¿Por qué las heridas en boca regeneran o reparan más rápido que las heridas en piel? Porque en la piel, por ejemplo, no se libera mucho factor de crecimiento. Se libera, obviamente, tiene que liberarse, si no, no cicatrizaría. Pero en la boca se liberan grandes cantidades. La saliva tiene grandes cantidades de factores de crecimiento, tanto epidérmico como nervioso. ¿Se entiende? Por eso cuando hacemos cirugías, ¿sí? Sacamos un dientecito y por ahí el paciente siente mucho dolor, ¿no? Doctor, me ha lesionado el nervio, ¿no? Siente mucho dolor. Rápidamente ese nervio, en personas jóvenes más todavía, el nervio empieza a curar y empieza a regenerar. ¿Se entiende? Eso es gracias a los factores de crecimiento. Sí, Anela, dime. Una pregunta. ¿Y cuando te haces una afta, por qué te duele como una semana? Ah, no, es que el afta tiene otro origen. O sea, yo les he dicho una heridita. Cuando les digo una heridita, ¿a qué me refiero? Que te muerdes, por ejemplo, ¿cierto? Te muerdes o por ahí con algún alimento te lesionas.
El afta tiene otra etiología. Cuando ya en patología se van a dar cuenta que el afta puede salir por varias cosas. Uno puede ser por hipovitaminosis. O sea, tienes baja alguna vitamina. Normalmente vitamina D o vitamina C. Cuando un paciente tiene niveles bajos de vitamina C y D, normalmente le salen aftas. Por eso si se han dado cuenta, ¿en qué pacientes le da más aftas? ¿En grandes, fuertotes como nosotros, o en pediátricos? Pediátricos, porque a veces los niños, digamos que no se les está dando todos los nutrientes adecuados, ¿no? La mamá le da su KFC, su Pizza Hut todos los días, pero no le da jugos, no le da menestras, ¿se entiende, no? Y eso genera hipovitaminosis y le genera aftas. El otro motivo de las aftas son virales. ¿Ustedes saben cuál es el virus que... No sé por qué estoy hablando de pato. Pero ¿cuál es el virus que se encuentra en mayor predominancia en boca? Que ahorita puedo apostar que todos tienen ese virus, pero está escondido en uno de sus ganglios nerviosos. ¿Cuál es? Herpes. Herpes. Herpes virus tienen todos. ¿Y cuándo se contagian ustedes de herpes? Cuando son niñitos. Cuando la mamá le sopla la comida, o cuando, ay, mi hijito chiquito, su chapa a su hijito, ¿cierto? Le pasó su herpes. Porque, sí, es verdad. Sí, eso es cierto. Entonces, por eso los pediatras recomiendan a las mamás no darle besitos en la boca a los niños, que es una costumbre que tienen las mamás, y sobre todo no soplarles el alimento, que esa es la forma más rápida por la cual le contagian a los niñitos herpes. Cuando tu sistema inmunológico, ¿el herpes es curable? No, es como la tuberculosis. ¿Se acuerdan que les hablé de TB, no? Cuando hablamos de inmuno. O sea, se queda dormido, solo que la tuberculosis, ¿dónde se queda dormido? En los macrófagos, ¿se acuerdan? El herpes, ¿dónde se queda dormido? En las fibras nerviosas, en los ganglios nerviosos. Ahí está. Y cuando tu sistema inmune baja, ¿qué hace el herpes? Sale, ¿cierto? Sale y empieza a hacer sus maldades, ¿no? Una de las maldades es generarte aftas o generarte también algunas queilitis, ¿no? ¿Has visto el famoso besito de la araña? ¿Sí? Que algunos tienen la costumbre de quemarse un cigarro, el pobre herpes muere achicharrado. No muere. El herpes está adentro, ¿no? Lo que mata son tus células epiteliales, pero bueno. Bueno, chicos, no sé por qué hablé de eso, pero cuando yo me refería a heriditas, Yanela, para terminar la idea, cuando me refería a heriditas no me refería a las aftas, sino a una herida traumática, ¿no? Son una mordedura o eso. Pero cuando yo me muerdo me generan las aftas. Me quedan unas No, lo que tú te muerdes es que se puede generar una úlcera, que es diferente. Ajá, una úlcera, claro. Pero a mí me duele. Sí, no, bueno. Obviamente. Muy bien, chicos, seguimos acá. A ver, aunque también hay aftas traumáticas, ¿no? Como dice Yanela, también puede haber aftas traumáticas. Pero esas son más grandecitas, ¿no? Muy bien, a ver, vamos a ver acá. Entonces, ¿se entienden los componentes de la saliva? ¿Sí? Muy bien. Perfecto. Este es un gráfico que en realidad me pareció interesante, es de un paper de inmunología. Bueno, en realidad acá hay más moléculas que tienen la saliva, ¿no? Si se dan cuenta, algunos de ustedes están mirando con terror diciendo, doctor, ¿eso va a venir al examen? No. Lo que quiero, ustedes me conocen, o sea, yo sería tan mal en preguntar esto, ¿no? O sea, pero lo que sí quiero es resaltar algunas cosas. Miren acá, ¿qué dice acá? ¿Qué es ABO? ¿A qué le suena? ¿Abo? ¿Abo? Así me digo en portugués. ¿A qué le suena ABO? ABO. ¿Nada, chicos? Gracias. Gracias. Claro, la tipificación sanguínea, pues. Ustedes saben que la tipificación sanguínea más conocida, ¿cuál es? El sistema ABO. ¿Sí? Eso no lo hemos hecho en fisio, porque no hay tiempo, ¿no? Pero normalmente el sistema ABO, por ejemplo, ¿usted qué sangre es, señorita? A positivo, muy bien. ¿Usted, señorita? No sabe, muy bien. ¿Usted, señorita? No sabe. Es que ese es un desastre, ¿no? No por ustedes. Es un desastre que en el DNI no esté el grupo sanguíneo. Es un desastre. O sea, apenas un chuki nace, deben de tomar una prueba de sangre y colocarla en la partida de nacimiento y también pasar al registro, ¿no? Nacional de identidad para que lo colocan. Imagínense que alguien tiene un accidente o lo quieren operar y no saben su grupo sanguíneo, ¿no? Es increíble, ¿no? Pero bueno, regresando. Antes, chicos, présteme atención. Antiguamente se pensaba que esas proteínas A, B, O, por ejemplo, ¿qué pasa si los glóbulos rojos tienen solo antígeno A? ¿Qué significa? ¿Que el paciente qué es? Grupo A. ¿Qué pasa si yo agarro los glóbulos rojos de su compañera, los veo en el microscopio, ¿cierto? Y veo, mira, tiene antígeno A y antígeno B. ¿Qué grupo es su compañera? AB. ¿Qué pasa si no tiene ningún antígeno? Uno se sorprende, no tiene ningún antígeno. O, el grupo. Entonces es grupo O.
¿Cuántos grupos tenemos? A, B y O. 4. Antes se pensaba que esas moléculas solo estaban en los glóbulos rojos, pero ahora se sabe que no. Inclusive podemos encontrar moléculas del antígeno A, del antígeno O, del antígeno B en la saliva. Alucina. O sea, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando que uno teóricamente también podría saber tu grupo sanguíneo evaluando saliva. Lo caso no, ¿sí? En cambio el RH no. Ustedes se dieron cuenta que me dijeron o A positivo, B positivo, ¿cierto? Eso que dice positivo o negativo es el RH. El RH sí no se puede saber por saliva. Solamente se puede saber si eres A, B, AB, o si no tienes nada, O. ¿Se entiende, chicos? Pero obviamente, ¿cuál es más confiable? ¿El de la saliva o el de la sangre? El de la sangre, obviamente, ¿no? Pero podemos hacerlo en saliva también, ¿sí? ¿Cuál es la inmunoglobulina que más tenemos? Miren, ahí dice A, G y M, ¿ven? Y ven al costadito los números, ¿cuál está escandalosamente más alto? El A, ¿no? El A, muy bien. Suficiente, no quiero molestarlos con más datos de este cuadro. Perfecto, entonces, ¿qué hemos aprendido ahorita? Que la saliva también puede tener, ¿qué cosa? ¿Marcadores de qué sistema? El sistema sanguíneo, ¿no? Del ABO, alucina, ¿no? Bacán. Miren, chicos, confíen en mí. Ya desde hace bastante tiempo, se está utilizando la saliva para poder diagnosticar muchas enfermedades. Desde hace bastante tiempo. Y es más, una de las enfermedades que más se diagnostica por la saliva es el estrés. El estrés. Ustedes vieron en la clase pasada con el doctor Elías Ernesto Aguirre Ciancas, ¿cierto? Vieron de que hay una hormona que se produce cuando uno está estresado. Como yo también creo que les he mencionado, que es el cortisol, que es una hormona que se forma en la corteza de la glándula suprarrenal. ¿Se acuerdan? Vieron seguramente con el doctor. El cortisol, ¿saben dónde lo encontramos al toque? En saliva. O sea, si por ejemplo, de acá a unos años, la doctora aquí hace su tesis, ¿cierto? Y dice, doctor, yo quiero saber el nivel de estrés que generan los exámenes de fisiología. No, mejor, los exámenes de histología y embriología. ¿No? ¿De verdad, señorita, quiere hacer? Sí. Quiero evaluar un grupo de alumnos cuando estén dando su examen de fisio y un grupo de alumnos que den su examen de histo. Obviamente, fisio frente a mí, histo frente a la doctora Vilma. ¿Qué hace? No, esto no es broma, trabajo de tesis bien bacán, se me acaba de ocurrir. Ella viene, ella ya egresada, ¿no? Con su título ya de bachiller, ¿no? Que quiere sacar su título de cirujana dentista. A todos sus compañeros, ¿no? De bases menores que estén llevando. Van a llevar, doctor Ruiz, doctor Liberto, ¿puedo tomar Claro. Y ella entra con sus conitos de papel y empieza a tomar muestras de sangre. Muestras de saliva. Listo, lo lleva al laboratorio y mide cortisol. ¿Cuánto nivel de cortisol sale? 1, por así decirlo. Cuando hace lo mismo con la doctora Vilma, mide el cortisol. 1000. O sea, ¿me entienden, no? ¿Qué demostró ella? De que hay o no hay relación entre los exámenes de diferentes cursos al nivel de estrés. O sea, en otras palabras, ¿cuál es su conclusión? Que no todos los cursos te estresan igual. Bacán. La tesis bacán. Mira, ¿cómo vas a hacer, señorita? Ya tiene su tesis, ¿ah? Espero que me llame de asesor. Entonces, ¿se dan cuenta, chicos? Entonces, la saliva marca un montón de cosas. Y hay algo también que no está acá en las diapositivas y se los digo. Hay marcadores tumorales en saliva. ¿A qué se refiere? Que cuando una persona tiene predisposición a desarrollar algunos tipos de tumores, podemos encontrar esos marcadores en la saliva. O sea, la saliva no es solamente un líquido con el cual yo hidrato un arroz con pollo. No es así. La saliva es un fluido que tiene mucha información. ¿Se entiende? Información de tipificación sanguínea, tiene información de marcadores tumorales. La saliva, ¿qué más hace? Nos protege, tiene función de defensa. Dígame 2 moléculas que nos protegen, que están en la saliva. La IgA y la IgA. y la lisocimas, ¿cierto? Muy bien. Entonces, la saliva sirve para un montón de cosas. Lubricación, ¿cierto? Reparación de tejidos, bueno, como mencionaba su compañera ayer. Sí, gracias a que tiene, ¿qué cosa? Factores de Crecimiento. Factores de crecimiento. ¿Se entiende, no? Muy bien. Entonces, todo eso hay que valorarlo. Muy bien, chicos. Entonces, ya para terminar, lo que quiero que ustedes entiendan es ¿y cómo se regula la producción de saliva? Ustedes saben cuáles son los 3 sistemas de nuestro cuerpo que regulan todo nuestro cuerpo. Los 3 sistemas. Uno lo vimos al inicio de este curso, inmunológico. El otro lo vieron en la clase pasada con el doctor Elías, que fue el endocrino. Y el otro lo vimos conmigo en fisiología general. ¿Cuál es? Nervioso. Muy bien, sistema nervioso. Chicos, la producción de saliva
puede estar regulada por el sistema nervioso. ¿Saben por qué sistema nervioso? Por el sistema nervioso autónomo. Sistema nervioso autónomo es el tema más difícil de fisiología. Por eso cuando a mí me pidieron para hacer el syllabus, cuando hicimos este nuevo curso, ¿saben en qué clases puse sistema nervioso autónomo? Primero que lo dividí en 2 clases, porque en 50 minutos no lo hacemos, ni Flash lo hace. ¿Saben en qué momentos? Semana 14 y semana 15. O sea, últimas semanas de este curso, cuando ya han llevado todo lo demás, ahí vamos a venir con una botella de Red Bull y vamos a escuchar, ¿cierto? Esas 2 clases, que son las más difíciles, pero son las más bacanas, las más bonitas de todo oficio, pero son sí bien complejas, por eso tienen que venir con sus 5 sentidos. Si desarrollan el sexto, mejor todavía, pero tienen que venir con todo ese día, ¿se entiende? Y temprano. Tenemos que venir temprano, ¿sí? Si no, no van a entender nada. ¿Se entiende, chicos? Muy bien. Sistema nervioso autónomo está dividido en 2. Les voy adelantando un spoiler, ¿no? Para entender esto. 2. Sistema simpático y sistema parasimpático. Simpático y parasimpático. Los 2, chicos, los 2 hacen que la saliva aumente. Los dos. El simpático y el parasimpático aumentan el flujo salival. Solamente que el parasimpático aumenta la saliva serosa. O sea, ¿qué saliva? ¿La viscosa o la aguada? La acuosa. La acuosa, ¿cierto? La acuosa, ¿cierto? En cambio, el simpático lo que aumenta es la saliva mucosa. Ambos aumentan la producción de saliva, ambos. Solo que el simpático aumenta la cantidad de saliva acuosa, el simpático aumenta la cantidad de saliva mucosa, la viscosa. Y el parasimpático aumenta la saliva serosa, la acuosa. ¿Se entiende, no? ¿Sí, chicos? A ver, repítanmelo, no es que desconfíe de ustedes, pero repítanmelo. ¿Qué sistema es el que controla la secreción de saliva? ¿Sistema nervioso? Autónomo. ¿El sistema nervioso autónomo cuántas ramas tiene? 2. Simpático, parasimpático. De esas 2 ramas, ¿cuál aumenta la saliva serosa, la que es más líquida? El parasimpático. ¿Y cuál aumenta la saliva viscosa, la que tiene mucha mucina? El simpático. ¿Se entiende, no? ¿Sí? ¿Estamos bien, chicos? Háblenme, ¿estamos bien? Ya, ahora, cada sistema, para ir lanzando el spoiler para que se den cuenta que autónomo es bien bacán, pero hay que estudiarlo. Cada sistema trabaja con un receptor. O sea, ¿qué hacía el parasimpático, chicos? ¿Qué hacía el parasimpático? ¿Aumentaba qué tipo de saliva? La saliva serosa. La saliva serosa. La pregunta es, ¿activando qué receptor, doctor? O sea, una pizarra se ve acá. Miren, yo soy el sistema parasimpático, miren. Yo estoy transmitiendo parasimpático. Esta es una glándula salival que está asino, conductos. ¿Cierto? ¿No? Asinos, conductos. ¿Qué conductos serían ustedes si son los que están al costado del asino? Intercalar, muy bien. ¿Y si ustedes son lo que sigue? ¿Qué sería? Estriado, ¿cierto? Entonces yo vengo. ¿Qué rama soy yo? ¿Qué rama? La rama parasimpática. Yo los estimulo y ¿qué saliva les estoy diciendo que produzcan? Primaria. ¿Pero qué tipo de saliva? Serosa. La pregunta es, ¿qué receptores tienen ustedes para yo venir, como soy sistema parasimpático, y activarlos? El receptor se llama M3. Receptor M3. ¿Sí? El receptor M3 es el receptor que activa ¿qué sistema? ¿Simpático o parasimpático? Parasimpático. Repito, el receptor M3 es un receptor que es activado ¿por qué sistema? Por el sistema parasimpático. Y cuando el parasimpático activa el receptor M3, ¿qué tipo de saliva se produce? Serosa. Repito, el sistema parasimpático, ¿qué tipo de saliva, o mejor dicho, qué tipo de receptor activa? El parasimpático. M3, M de mamá, M3. Y al activar el M3, ¿qué tipo de saliva se produce? Serosa. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Y ahora vamos a hacer lo mismo, pero con el simpático. ¿Ya? Cuando viene la rama simpática, ¿cierto? Viene la rama simpática, y esta vez la rama simpática los estimula. ¿Qué tipo de saliva les estoy diciendo que produzcan más? La mucosa, ¿cierto? La mucosa, o sea, la más viscosa. Pregunta, ¿qué receptor es el que se activa? Esa sería la pregunta. ¿Qué receptor se activa para que haya una producción de saliva? ¿Qué receptor? Ahí está. ¿Qué receptor? Beta, ¿cierto? Beta. ¿Pero qué beta?
beta 2, ¿sí? Beta 2, ¿sí? Beta 2. Me acordé. Beta 2 No, y alfa 1, esos dos. Beta 2 y alfa 1. ¿Sí? Beta 2 y alfa 1. Beta 2 y alfa 1 son dos receptores que activa ¿qué rama? ¿Simpática o parasimpática? Simpática. ¿Para producir qué tipo de saliva? Mucosa. ¿Se entendió, chicos? Muy bien. Entonces, de ahora en adelante, cuando les pregunten cuál es la regulación lo da ¿qué sistema? El sistema nervioso autónomo, que tiene dos ramas, simpática y la parasimpática. ¿Qué receptores es el que activa? M3, ¿cierto? ¿Para producir qué tipo de saliva? Serosa. ¿Y el simpático qué tipo de receptores activa? Beta 2 y alfa 1 para producir qué tipo de saliva? Mucosa. Esto es todo esto. Todo esto es la... Miren cómo el sistema autónomo estimula las glándulas mayores y todo eso. ¿Qué par craneal? ¿No? Anato, ¿no? Ese es anato. No vamos a discutirlo. Ya, eso sería todo. Acá nada. ¿Todo bien, chicos? ¿Sí? ¿Seguros, no? Señorita Yanela se encuentra bien. No ha dormido, señorita. Y no la van a dejar dormir, porque acá están haciendo bulla acá al costado. Chicos, ¿se entendió la teoría entonces? Pregunta, ¿cómo se llama cuando una persona produce muy poquita saliva? No se pueden ir de acá. ¿Cómo se llama? Serostomía. Todos tienen ese dato, ¿no? ¿Y cómo se llama cuando produces mucha saliva? Cialorrea, ¿cierto? Último dato que les doy para terminar la parte teórica. Último dato que les doy. Último dato que les doy. Silencio. Último dato que les doy. ¿Sí? Ustedes vieron en Inmuno conmigo que existen las enfermedades autoinmunes. ¿Y eso por qué se da? Porque nadie lo frenó. ¿A quién? Al TCD8, ¿no? ¿Quién tenía que frenarlo? El supresor, ¿se acuerdan o no? Pero no lo frenaron. Hay una enfermedad autoinmune que todo odontólogo tiene que conocer. Es pecado mortal que un odontólogo no conozca esa, porque esa enfermedad autoinmune ataca tus glándulas salivales y también las lagrimales. Pero a nosotros qué nos importa, ¿el ojo o la boca? La boca, ¿no? Por el momento la boca. ¿Sí? Pero ataca ambas glándulas lagrimales y glándulas salivales. ¿Cómo se llama esa enfermedad autoinmune? Empieza con síndrome de Sjögren. Sjögren, apunten. ¿Cómo se escribe Sjögren? S J S J O G. ¿Qué atacaba? ¿Qué dijo? Un ratito. G R. Ya. S, no. S, es que no tengo pizarra, si no lo puedo. S, J. Ya tengo el Google. Síndrome de. Es joven. Síndrome de Sjögren se pronuncia. Entonces escribe S. ¿No se ve? Somos neófitos. Amplíelo con su... ¿Ahí se ve mejor? No, la letra, No, güey, que no. Oye, tú. ¿No ves? Ahí está, ya. Pues si esto no se ve, ya no sé. Ya, así. Síndrome de Sjögren. S-J-O-G-R-E-N. Síndrome de Sjögren. ¿Por qué es importante? Escúchenme. ¿Por qué es importante el síndrome de Sjögren? Porque es un síndrome en el cual el sistema inmune ¿a quién ataca? Ataca las glándulas. ¿Qué glándulas? Salivales y también lagrimales. Por eso, ¿qué encuentra un paciente con Sjögren? Si ustedes ven ahí las imágenes, encuentro boca seca. Miren esa lengua, ¿no? ¿Ven? ¿Y qué encuentran? Ojo rojo. ¿Y por qué el ojo está rojo? Porque no está hidratado. Miren, ¿cuántas bacterias se pondrán en ese ojo? Las estarán irritando, las estarán atacando, ¿no? ¿Sí? Pues eso es clásico en un paciente con Sjögren. ¿Por qué es importante que un odontólogo lo sepa? Porque de repente, si tenemos buena suerte, nos toca tratar a un paciente con ellos y esos pacientes son recontra difíciles. Porque acá no hablamos que el paciente produce poquita saliva. Acá decimos que no produce nada.
¿Cómo creen que se le trata a un paciente con Sjögren? Ya, muy bien. Con cuidado. Pero ¿cómo se le tratará? O sea, ¿cómo se le manejará al paciente? ¿Cómo se manejará ese paciente? Con agua. ¿Cómo tú puedes hidratar esa boca? ¿De qué manera? Primero diciéndole al paciente que tiene que tomar varias veces, ¿qué cosa? Agua. Aunque sea, no que se tome un litro cada 10 minutos, pero aunque sea un vaso, ¿no? Un vaso cada 20 minutos, cada 30 minutos, o cuando pueda, hidratarse. Lo otro, venden saliva artificial, pero imagínense colocar saliva artificial, el presupuesto que saldrá, ¿no? Porque, no, señorita, no. Saliva artificial no quiere decir que lo traen de una persona, no, es un compuesto que se parece a la saliva, tiene mucina, bicarbonato y todo eso, ¿se entiende? Eso, muy bien, hay saliva artificial. Es muy, sí, donador. Es muy buena, chicos, no se me vaya. Es muy buena la saliva artificial, pero el problema es que es cara. Es caro. O sea, es caro, no un día. ¿Cuánto tiempo va a tener que estar el paciente con saliva artificial? Toda la vida, ¿se entiende? Ahora, hay medicamentos que en farmacología los van a aprender que ayudan a que las glándulas produzcan alguito de saliva por lo menos, ¿no? Por ejemplo, la pilocarpina, ¿no? La cevimelina, ¿no? Pero esos medicamentos rara vez se consiguen acá en Perú. Al menos la cevimelina, que es el mejor, lo tienes que traer de otro país porque acá no lo venden mucho, ¿sí? Bueno, chicos, pero los medicamentos no les vamos a preguntar porque es fisiología. Cuando lleven fármaco, ahí sí seguramente con fe. Muy bien. ¿Alguna pregunta, chicos? Muy bien. Entonces, los del segundo turno, 9:30 en punto para tomarles el paso teórico, ¿sí? 9:30 en punto. Repito, 9:30 en punto con su hoja en la mano que diga nombre, que diga fecha y que diga turno, ¿sí? Muy bien. El primer grupo, por favor, bueno,